Ahí se detalla que están hablando de 9 policías municipales de Caborca, 9, los cuales están involucrados en los actos de tortura en contra de 3 personas. Buenos días, amigos, aquí de nuevo con el mañanero desde Caborca, Sonora, su amigo Gastón Gastelum Rocha, con la novedad de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite una recomendación al Ayuntamiento de Caborca por actos de tortura efectuada por policías municipales, y acepta Caborca la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Sonora. Por ello, la comisión ya supervisa el cumplimiento de su resolución por los dichos actos de tortura atribuidos a agentes de la Policía Municipal. En su comunicado, la Comisión de Derechos Humanos en Sonora emitió la recomendación 3/2024 dirigida a la presidencia del Ayuntamiento de Caborca por actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes atribuidos a elementos de la Policía Municipal, la cual fue aceptada y se encuentra en cumplimiento. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería Barragán, explicó que esta recomendación es la número 39 de 50 que se han emitido durante la actual administración, aunque estas no se han destinado a casos que no son susceptibles de resolverse a través de una medida cautelar u otro medio de solución satisfactoria. O sea, el resto son algo más leves, pero esta sí requiere una mayor atención. Los resolutivos sobre este caso ocurrido en perjuicio de una persona detenida en mayo de 2021 en la ciudad de Caborca son: número 1, proporcionar a la víctima atención médica y psicológica especializada. Número 2, llevar a cabo el procedimiento correspondiente respecto a las autoridades implicadas y quienes resulten responsables. Número 3, diseñar e impartir un programa de capacitación en derechos humanos enfocado en el combate a la tortura dirigido al personal de la Policía Municipal. Y número 4, incluir a la persona afectada en el registro estatal de víctimas. La recomendación determina la existencia de la violación a los derechos establecidos en los artículos 1, 16, 18, 19 y 22 de la Constitución Federal, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, primero de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, primero y segundo de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. La fecha de emisión de la presente recomendación fue el pasado 10 de junio del 2024, misma que ya fue aceptada por la autoridad responsable, o sea, el Ayuntamiento de Caborca, y actualmente la comisión supervisa su cumplimiento. Esta es la información que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, remite ahí a lo que es la resolución completa. Este es un breve resumen. Emite a lo que es la resolución completa, que es un documento de más de 40 páginas, donde se detalla todo lo sucedido. De ahí, pues les comento lo que extrajimos así, traducido al vulgo popular, ¿no? Más entendible el asunto. En esta resolución emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ahí se detalla que están hablando de 9 policías municipales de Caborca, 9, los cuales están involucrados en los actos de tortura en contra de 3 personas, ¿sí? Las cuales fueron detenidas en el ejido El Coyote de la Costa Agrícola de Caborca el 8 de mayo del 2021. Además, se señala de lo que ya dijimos ahorita, señalan entre otros actos de tortura física y psicológica, amenazas de que los entregarían a determinadas personas, a los detenidos, agresiones verbales, amenazas y golpes en las costillas y en la cabeza,
algunos golpes realizados con el arma de fuego, o sea, les daban sus culatazos a los 3 vatos detenidos. También se les infligieron quemaduras con un encendedor. En la comandancia de Caborca fueron víctimas de tortura a base de golpes y quemaduras con un encendedor en varias partes del cuerpo. En partes como la espalda, los brazos, los glúteos, piernas, dedos de las manos, brazos, abdomen, cuello. Inclusive, la gravedad de este asunto aumenta de tono cuando uno de los detenidos acusa ser víctima de abuso sexual por un elemento. De ese tamaño las cosas, ¿eh? Este elemento, quien le habría introducido parte del cañón de un arma de fuego y sus dedos en su parte íntima, en el esfínter, pues, al tiempo que otro agente lo golpeaba con su arma en la espalda, así mero. Y todo esto que les estuvieron haciendo, daños, torturas, golpes, los tenían con los candados de seguridad puestos, las esposas, pues, y además extremadamente ajustados, lastimando sus muñecas. Además señalan que durante la tortura en la comandancia de policía fueron video grabados. A uno de ellos además tuvieron que trasladarlo al hospital, donde le drenaron un pulmón a causa de los golpes recibidos. Fíjense nomás. Los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acreditan que a simple vista se observaban las lesiones, las quemaduras, los golpes, porque ellos vinieron aquí ante la denuncia, vinieron al cerezo local, pues a revisar, a analizar el caso, a estudiarlo y a tomar testimonio de los por un lado de los policías señalados, y obviamente pues primero con los afectados, ¿no? Las 3 víctimas que estaban internados en el cerezo. Además de que así lo constatan los certificados médicos. Entonces, por lo tanto, eso es así en resumen, aunque ahí en el documento viene totalmente detallado. Se acredita pues que fueron víctimas de tortura por los policías municipales en los hechos ocurridos el 8 de mayo del 2021. Y la resolución señala la necesidad de sancionar a los responsables y abrirles investigación por los delitos penales en que pudieran haber incurrido. Y además a los afectados garantizarles el goce de su derecho o libertad vulnerados, además de reparar la violación de estos derechos y el pago de una justa indemnización. Imagínense desde el 2021 a la fecha. Y las leyes en la materia señalan que además esto de los afectados involucra a sus familias, hijos, esposas, en su caso, gente que dependa de ellos, que también tendrán que ser en su momento indemnizados. Bueno, es lo que la resolución emite en parte de la Comisión de Derechos Humanos. Además de que si esto no se aceptara, si no lo aceptara el ayuntamiento, si no lo reconociera, pues entonces el siguiente paso es que se solicita al Congreso del Estado un juicio político, fíjense, en contra del presidente municipal, porque resulta que es precisamente el presidente municipal el responsable directo de responder por la tortura y demás acciones de violación a los derechos humanos. O sea, no es el culpable, pero es el que tiene que subsanar y dar respuesta, porque es la autoridad máxima del ayuntamiento y fue una autoridad municipal. Así las cosas, señores. No es cualquier asunto, no es una nimiedad, no es un casito más, no, es algo muy delicado. Esta situación, esta recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora contra el Ayuntamiento de Caborca es algo muy delicado, extremadamente delicado, y pues ojalá que alcancen por el lado del ayuntamiento a responder con lo que sea necesario, y por otro lado los afectados pues a aceptarnos lo que en su momento acuerden. Así las cosas. Y por otro lado pues seguimos con Caborca, con el asunto de la violencia.
Fíjense que aún hay más de la violenta jornada ocurrida la madrugada del martes 20 de agosto, donde se desataron las balaceras con un saldo de muertos, heridos, casas baleadas, carros chocados, levantones. Ojalá y no nos vayan a salir con la puntada de que son hechos aislados o que se trata de una confusión, como ya lo han señalado. Precisamente sobre esa jornada violenta ocurría la madrugada para amanecer el martes 20 de agosto, les informamos, como hicimos en el mañanero de ayer, que el saldo fue de un hombre muerto a balazos, 2 heridos, un carro estrellado contra un poste en la colonia Francisco Villa y una casa baleada en la colonia La Huerta. Ese fue el saldo inicial, fue lo que estaba a la vista, fue lo que se vio, lo que se vivió en ese momento. Pero mire usted que el saldo final se ha ido engrosando, pues en el curso del mismo martes, el día, fue subiendo las víctimas, ya que minutos antes de las 8 de la mañana encontraron a un hombre herido de bala en la yarda Castellanos. Ahí localizaron a otro hombre con heridas de bala en las piernas, quien se había refugiado al interior de la yarda Castellanos, ubicada en la antigua planta Domecq, ahí en el entronque de la carretera a la Y y carretera a Las Cocheras. Pero la cosa no terminaba, pues horas más tarde del mismo día se dio a conocer también la desaparición del joven José Vega Mendoza, quien fue privado de la libertad durante la violenta jornada de balaceras en Caborca. Así la situación de violencia en la ciudad, donde al estilo del viejo oeste reina el poder del más fuerte, aunque las autoridades de todos los niveles dicen tener otros datos, que la ciudad está blindada, que hay una considerable cantidad de elementos de todas las corporaciones civiles y militares. Aunque, por cierto, el ejército mexicano y la Guardia Nacional brillaron por su ausencia en esta ocasión. Sí, señores, fíjense que los que se la rifaron ahí o al menos anduvieron acudiendo a los puntos donde se reportaban hechos violentos en esa noche, pues fue la policía estatal y la policía municipal. Fíjense nomás. Repito, ojalá no salgan otra vez nuestros gobiernos con la puntada de que son hechos aislados o que se trata de una confusión. Renuncia regidora en Cajeme por detención de sus 2 hijos. Sus 2 hijos son policías municipales de Cajeme y están acusados de secuestro y extorsión. Fíjense nomás. Pues resulta que la regidora de Morena en Cajeme y presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, además, Enriqueta Rodríguez Medina, solicitó una licencia temporal para separarse del cargo sin goce de sueldo, luego de que sus 2 hijos, que son policías municipales en el mismo municipio de Cajeme, fueron detenidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. La razón de esta petición es de carácter personal y profundamente delicado. Esto derivado de una reciente investigación de índole penal en la que están involucrados 2 de mis hijos, señaló la regidora en la petición de permiso temporal dirigida a la secretaria del ayuntamiento, licenciada Lucia Aide Navarro Gallegos. Los asuntos personales no deben interferir con mis responsabilidades públicas que juré cumplir, señala la regidora de extracción morenista en su misiva sellada de recibido el 19 de agosto del 2024, o sea, este lunes pasado. La petición se hizo pública durante la sesión extraordinaria de Cabildo, donde se aprobó la licencia, por lo que el regidor Octavio Quintero será el nuevo presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Fíjense nomás las cosas, 2 hijos de la regidora son policías municipales. Ella es la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública Municipal en Cabildo y sus 2 hijos están detenidos por el delito de secuestro y extorsión.
Al respecto les comento que la detención de sus hijos fue el pasado 14 de agosto de este año 2024. Lo que sucedió es que ese miércoles 14 de agosto la Fiscalía de Justicia en Sonora informó sobre la detención de Roberto Javier, de 43 años, Juan Carlos, de 52 y Gibran Adrián, de 36. O sea, fueron 3 detenidos, 2 de los cuales son hijos de la regidora. Se formuló imputación por su presunta participación en los delitos de secuestro agravado y extorsión. Explicaron que los delitos fueron cometidos en diciembre del 2021 en perjuicio de César Alejandro por una supuesta detención por presuntos delitos patrimoniales, pero estas 3 personas solicitaron a su familia una cantidad de dinero para liberarlo. Y en la fecha de los hechos, cuando esto sucedió, Roberto Javier fungía como elemento municipal de la policía municipal. Juan Carlos, y actualmente es inspector de protección civil en el municipio de Cajeme, fíjense nomás. Por otro lado, Gibran Adrián ahorita es elemento activo de la policía municipal. Y Juan Carlos es ex elemento, ahora en retiro. Era policía municipal, pero ya está en retiro. Y bueno, a los 3 les ejecutaron orden de aprehensión por los elementos de la MIC, una vez que acreditaron la probable responsabilidad en los delitos cometidos. Y se les formuló imputación, les impusieron prisión preventiva justificada como medida cautelar, a reserva de que en las siguientes audiencias los tribunales determinen su situación jurídica. Fíjense nomás, Ciudad Obregón, así se las gastan en todas partes, señores. Por otro lado, les comento esta situación de un perro pitbull atacó a un niño de 1 año y 4 meses. Esto en la ciudad de Hermosillo. El dueño del perro está detenido y en prisión preventiva como un presunto responsable de lesiones que ponen en peligro la vida. Sí, la Fiscalía de Justicia en el Estado logró la vinculación a proceso de Víctor Manuel, de 32 años, por su probable responsabilidad en el delito culposo de lesiones que tardan más de 15 días en sanar, ponen en peligro la vida, dejan cicatrices notables o permanentes y además producen la disminución de la función orgánica de la piel. Esto ocurrido en perjuicio de un menor, un niño de 1 año y 4 meses de edad. Fíjense nomás. Esto ocurrió en el fraccionamiento Villa Verde en Hermosillo, Sonora. Por levantón y desaparición de una persona en Caborca, se ejecutó orden de aprehensión en contra de Ángel Alejandro, alias El Golosito. ¿Cómo la ven? Esto fue hace 1 año cuando levantaron a José Carlos en su casa. Lo levantaron en su casa y hasta la fecha sigue desaparecido. Ángel Alejandro, alias El Golosito, fue aprehendido por elementos de la MIC por su probable participación en los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y desaparición cometida por particulares en agravio de José Carlos, ocurrido el 21 de agosto del año 2023, hace exactamente 1 año. Fíjense nomás, cuando el sujeto presuntamente llegó con varias personas armadas a la casa de José Carlos, ingresaron violentamente, lo sometieron, lo esposaron y se lo llevaron. Pues ahora le aplicaron orden de aprehensión. Así las cosas, amigos. Seguimos con el mañanero. Les agradecemos a quienes nos siguen, hace ese saludo, ese comentario, ese like. Muchas gracias, amigos. Gastón Gastelum desde Caborca, Sonora. Gracias.